Y voy a invitarlos a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 1, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Al versículo 6. Si ya lo tiene, voy a invitarla a ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Dice la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oremos. Padre, ha llegado el momento donde tu palabra ha de ser predicada. Y nosotros, Señor, queremos ser edificados con tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones el día de hoy. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu mensaje. Oramos para que tú, Señor, trabajes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos muestres a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor, en esta mañana, en esta tarde, y que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, pueden tomar asiento, el día de hoy nos corresponde la doctrina de la elección incondicional. Como saben, hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia, una serie de compilaciones que se hizo 400 años atrás para explicar de una forma práctica o metodológica cómo es la salvación. Hemos hablado y aperturamos con la depravación total del hombre o la incapacidad del hombre y estudiamos esa limitación que el hombre tiene de buscar a Dios. Luego vimos la expiación limitada, cómo esa expiación está limitada a aquellos que creen en Él. Pero el día de hoy nos corresponde hablar de la elección incondicional de Dios. Otros prefieren llamarla la elección inmerecida de Dios. Elección inmerecida de Dios. Y esta, mis hermanos, es una de las doctrinas más difíciles de aceptar por la mayoría de los creyentes incluso. Porque es una de las doctrinas que atenta contra nuestro derecho, que atenta contra nuestro orgullo, que atenta contra nuestra voluntad. La elección incondicional es una de las doctrinas más difíciles en el mundo moderno. Para ayudarte a entenderla, imagina a un estudiante que está solicitando ingresar a una universidad prestigiosa. Una universidad que tiene un proceso de selección muy riguroso. Para ser admitido, el estudiante debe cumplir con una serie de requisitos: buenas calificaciones, destacarse en actividades extracurriculares, escribir un largo ensayo convincente para el board de admisión y a menudo pasar por una intensa serie de entrevistas. Los encargados de admisiones revisan miles y miles de solicitudes y eligen a los estudiantes basados en estrictos criterios con relación al rendimiento académico, las habilidades personales, el liderazgo y la compatibilidad con los valores de la institución.
Ese es el proceso para esta universidad prestigiosa. Es una elección condicional. Los estudiantes son admitidos porque cumplen con ciertos estándares, porque muestran su potencial y porque han demostrado ser merecedores a través de sus logros y sus esfuerzos, esa posición. Esa selección humana está basada en objetivos claros que busca premiar el mérito o las cualidades de aquellos que pasan las pruebas. Sin embargo, cuando hablamos de la elección divina, con la elección de Dios de darnos la salvación, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que Dios utiliza para elegirnos como sus hijos? Déjeme decirle que la elección divina es radicalmente diferente al de esta universidad. Dios no elige a las personas por sus méritos, logros o potenciales. No hay una solicitud para ser elegido por Dios, ni hay criterios que puedan ganarse el favor divino. En cambio, la elección es incondicional, basada únicamente en la soberana voluntad de Dios. Esta elección no se basa, y escúcheme bien, en el rendimiento pasado o en el potencial futuro del candidato, sino en la pura gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que decir con relación a la elección. Sin embargo, esas son ideas, pero necesitamos ver las Escrituras. Necesitamos ver en las Escrituras la elección de Dios. Me tomé la tarea de seleccionar una serie de personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos ayuden a ver la elección soberana e incondicional de Dios. En primer lugar, tenemos a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Abraham, por ejemplo, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana llena de idolatría, por lo que Abraham era un idólatra. Pero ese mismo Abraham, el cual era un idólatra, fue el que Dios eligió para ser el padre de una gran nación. No porque Abraham fuera excepcional, sino por la voluntad soberana de Dios. Dios eligió a Abraham de manera incondicional. En segundo lugar, nosotros tenemos a otro personaje llamado Jacob. Jacob fue elegido por Dios antes de nacer, incluso. Mientras aún estaba en el vientre de su madre, no había hecho lo bueno ni lo malo para merecer el favor de Dios. Pero si hablamos de lo malo, su vida se rodeó en torno a un engaño, cuando engañó a su hermano Esaú y manipuló a su padre. Pero Dios lo eligió para ser también el representante de las 12 tribus de Israel, el padre de las que serían las 12 tribus de Israel. Otro personaje que encontramos en el Antiguo Testamento es Moisés. Y si recordamos, Moisés, quizás lo que viene primero a nuestras mentes son las plagas, el mar rojo abriéndose, la vara convirtiéndose en serpiente. Pero antes de llegar a ese Moisés, Moisés era y había crecido en la casa del faraón. Y este hombre había asesinado a un egipcio y había huido al desierto para escapar de su castigo. No tenía ningún criterio que lo recomendara a Dios. Era un completo asesino. Vivió durante 40 años en Madián y fue allí, en Madián, donde Dios a través de una zarza se le apareció y lo seleccionó para la tarea de rescatar al pueblo de Dios. Una vez más, una elección incondicional, inmerecida. La Biblia dice en Deuteronomio 7, 7 al 8, hablando del pueblo de Israel,
porque fue el pueblo que Moisés condujo a la tierra prometida, Dios se refiere a Israel de esta manera: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. El pueblo de Israel completo, la Biblia nos dice que era insignificante y que no tenía nada que lo recomendara a la elección de Dios. Sin embargo, a veces nuestras mentes luchan y queremos demostraciones más claras. Rahab fue una prostituta que encontraron en la ciudad pagana de Jericó. Ella no tenía ninguna posición honorable dentro del pueblo de Dios. No. Sin embargo, Dios le eligió para proteger a los espías israelitas y a través de su acto de fe fue integrada a la genealogía mesiánica. Esa fue Rahab. Cuando llegamos al periodo de los jueces, nos encontramos con un hombre llamado Gedeón. Este hombre llamado Gedeón era el joven más insignificante y pequeño de la tribu de Manasés. Y este hombre, cuando Dios lo llamó, estaba escondido y lleno de miedo, cuestionando la posibilidad de que Dios podía usarlo, cuestionando constantemente la posibilidad de que Dios podría usarlo. Sin embargo, Dios lo eligió para ser líder de Israel y rescatar a su pueblo. Una vez más, una elección inmerecida. Tenemos la memoria un poco más fresca, y ahora en el tiempo de los profetas, con un profeta llamado Jonás, el cual era un testarudo, irreverente, desobediente. Y ese testarudo, irreverente y desobediente fue el hombre que Dios eligió para ir a predicar a Nínive y conseguir el arrepentimiento de ese pueblo. ¿Qué había de bueno en Jonás? Cuando llegamos a la institución del reinado de Israel posterior al rey Saúl, Dios levanta el sucesor de Saúl y es un joven pastor sin habilidades, sin destrezas políticas, sin un gran cuerpo para que sea el futuro rey de Israel. Era tan clara la debilidad de David que el mismo Samuel no pensaba que David iba a estar incluido en las personas que Dios podía seleccionar. Pero Dios le dijo a Samuel: no mires la posición o la apariencia, porque yo veo el corazón. Dios eligió a David. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, imaginamos que los discípulos de Jesús eran unos grandes estudiosos de la Biblia que pasaban todo el día en las sinagogas estudiando la palabra de Dios y simplemente meditando en la llegada del Mesías. Pero cuando Dios elige a Pedro, Pedro era un pescador sin educación ni habilidades especiales, era impulsivo, mostraba falta de fe e incluso iba a negar al Señor Jesús. Pero Dios elige a Pedro como su discípulo y uno de los líderes fundamentales para el crecimiento de la iglesia antigua. Ahora, si el tema del carácter no es suficiente para ver lo inmerecido del llamado de Dios, a lo mejor el oficio lo es. El Nuevo Testamento nos muestra a un hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, la profesión más desagradable para los israelitas. Era un israelita que se encargaba de cobrarle dinero a otro israelita bajo el gobierno del imperio romano. Ese era Mateo. Y Dios lo llama Jesús, lo llama a seguirlo y lo transforma en un discípulo. ¿Qué había de bueno en Mateo?
Más adelante en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que Jesús se encuentra en el pozo de Jacob y habla con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana había tenido muchos maridos y era samaritana, enemigos del pueblo de Israel. Los judíos no solían tener trato con estas personas. Por lo tanto, en la mente incluso de los discípulos, esta mujer samaritana era la que menos calificaba para una elección. Pero Dios elige a esta mujer. Y por último, un hombre llamado Saulo de Tarso se encargaba constantemente de perseguir, apedrear, asesinar a los hijos de Dios, a los cristianos. Durante el apedreamiento de Esteban, uno de los diáconos en el libro de los Hechos, vemos que Saulo de Tarso estaba consintiendo la muerte de Esteban. Por lo tanto, en la mentalidad humana, incluir a un asesino que está acabando con la iglesia de Dios definitivamente no cabe, no tiene ningún sentido. Sin embargo, Dios, Jesús mismo, se aparece a Saulo de Tarso camino a Damasco y le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y en ese momento, Saulo se pregunta y le dice a la voz que escucha, ¿quién eres, Señor? Y nuestro Señor Jesucristo le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo fue elegido soberanamente y transformado en uno de los apóstoles más relevantes en la historia de la iglesia. 13 de las epístolas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Más de 10 de los capítulos que tenemos en el libro de los Hechos tienen que ver con los viajes misioneros de Pablo. Esos fueron hombres y mujeres que no tenían absolutamente nada que los recomendara delante de Dios. Nada. Y por último, la iglesia. Todos nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sabe los pecados más profundos que usted ha cometido o está cometiendo delante del trono de Dios, lo cual lo descalifica para ser un elegido. Pero Dios en su gracia ha elegido a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. La elección de la iglesia se basa en la gracia soberana y en la voluntad de Dios. No en nosotros, no en nuestros méritos, sino en Dios. Y eso, mis hermanos, es el fundamento para hablar de la elección incondicional. Esas son las bases para nosotros hablar de la elección incondicional de Dios. Esa es la realidad de la iglesia de Dios, sus santos, sus escogidos. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvados mediante la obra redentora de Cristo. Sin embargo, esta afirmación puede dejar algunas preguntas al respecto. Por lo tanto, quizás antes de definir qué es la elección incondicional, quiero que veamos alguna serie de afirmaciones equivocadas en cuanto a la elección incondicional. Una serie de afirmaciones que no son la elección incondicional. Algunas personas afirman equivocadamente que la elección de Dios se basa en las buenas obras o virtudes que nosotros hayamos hecho. Es decir, Dios elige a las personas porque ha visto que son buenas y dignas de su gracia. Esa es una primera idea equivocada. Segundo lugar, Dios elige a las personas porque previó que ellos pondrían su fe en Cristo. Es decir, Dios vio de antemano quiénes creerían y por eso Él los eligió. Tercer lugar, algunos dicen que la elección incondicional significa que Dios ha elegido
a todo el mundo para la salvación y que al final todos serán salvados. Otros dicen que la elección de Dios es al azar, sin ningún propósito, sin ninguna razón detrás. Dios simplemente elige de manera caprichosa. Y por último, muchas personas piensan que la elección incondicional significa que las personas no tienen ningún papel ni responsabilidad y que todo está predeterminado sin lugar para la libre voluntad humana. Esas son 5 ideas erróneas en torno a la elección de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa entonces la elección incondicional de Dios? ¿Cómo definimos esta doctrina? Bueno, la elección incondicional de Dios no se basa en el mérito humano, sino en la gracia soberana de Dios. Dios elige a quienes Él quiere. Los seres humanos por sí mismos no tienen nada que ofrecer para ganarse el temor de Dios o la salvación de Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, dice Pablo, no procede de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 9, 16, cuando está hablando Pablo de la elección de Israel, de Jacob y de Saúl, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En segundo lugar, la elección incondicional enseña que la elección de Dios no se basa en la previsión de la decisión humana, sino en su propia voluntad. La fe misma es un don de Dios y no una condición que los seres humanos pueden ejercer. Lo que quiero decir es que no fue que Dios lo eligió a usted porque Dios sabía que usted iba a creer en Él, porque usted nunca quiso creer en Dios. Romanos 3:10, lo predicaba nuestro hermano Mateo hace unos domingos atrás. De manera que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por lo tanto, este concepto arminiano de que Dios nos elige en base al conocimiento que Él tenía, que nosotros creeríamos en Él, no tiene ningún sentido. Porque ni antes, ni después, ni durante, sin el don de la fe, nosotros jamás creeríamos en Él. Jamás. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8, 28 al 29, al 30. Y el texto que tenemos enfrente de nosotros nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una tercera afirmación en cuanto a la elección incondicional es que Dios ha elegido un grupo específico de personas para la salvación. Y es aquí donde la elección se vuelve incondicional, inmerecida, ilimitada. Y es aquí donde empiezan los problemas. Porque la primera pregunta que surge de nuestra boca es, ¿por qué Dios escoge a unos y no a otros? No puedo creer en un Dios de gracia que escoge a unos para salvación y condena a otros en la condenación. Podría convencerlo de por qué eso es bíblico. Lo único que yo pudiera hacer es llevarlo a usted a las Escrituras y que usted lo lea directamente de la palabra de Dios. Vamos a hacer un alto en Efesios y vamos a irnos a Romanos 8, Romanos 9. Romanos 9, versículo 6. Podemos leer quizás desde el versículo 9 para aprovechar el tiempo. La Biblia nos dice
en Romanos 9, 6, 8, perdón, 9 en adelante. Del 6 al 8 tenemos el contexto de quién está hablando. Quizás pudiéramos leerlo, dice el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Escuche eso. No todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Cuidado, mis hermanos, con pensar que Israel étnico son únicamente los hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo acá que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa los que son considerados como descendientes. Cuando nosotros vemos promesa, la palabra promesa es simiente. Y esa palabra simiente es Mesías. Los que creen en el Mesías son los que son considerados hijos de Dios. En otras palabras, los que creen en Cristo son los que son considerados hijos de Dios. Y Pablo aclara, no es el Israel étnico el único que accede a estas promesas. Usted últimamente va a escuchar movimientos judíos donde dicen que solo ellos tienen la salvación y no es para nadie más. Sin embargo, Pablo se encarga de aclararlo. Pero el versículo 9, que quizás es donde queremos centrar nuestra atención, nos dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Y aquí vemos cómo Dios elige a Isaac y no a Ismael. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Y ahí vamos a detenernos, en el versículo 11. Dios había elegido a uno y no a otro. Y esos mellizos, uno de ellos fue elegido antes de su nacimiento. Y el propósito por el cual Dios los eligió antes de su nacimiento, es decir, cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, lo hizo para una sola razón. Versículo 11, por favor, léalo conmigo después de la coma. Dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. No por obras, no por obras, sino por aquel que llama. Romanos 9:11 nos expresa claramente que la elección de Dios es previa incluso a nuestro nacimiento. Dios nos elige previamente. El versículo 12 nos muestra la realidad de cómo eso se vivió en ese momento. Y nos dice, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La elección incondicional de Dios significa que Dios en su soberanía ha elegido a un cierto grupo de personas, los cuales se les colocará en sus corazones, mediante la regeneración del Espíritu Santo, el don de la fe. Y ante esa afirmación, seguimos con la molestia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige a unos? ¿Por qué Dios no los elige a todos? El apóstol Pablo continúa en el versículo 14 de Romanos 9, por favor téngalo en su Biblia. Pablo se hace la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurecer, endurece. La elección incondicional nos enseña que Dios ha elegido a los que Él quiere.
Sin embargo, seguimos sin resolver el problema de la injusticia en nuestras mentes. Seguimos preguntándonos lo mismo. Seguimos preguntándonos lo mismo que le preguntaban a Pablo en el versículo 19. Pablo nos dice a nosotros hoy, y se veía en ese momento, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Pablo dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso de honra o para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque estaba dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí lo que Pablo está tratando de decir es que Dios, la gracia de Dios, la elección incondicional de Dios, en número uno, no puede ser reprochada. Y número dos, no hay injusticia en él. Y vamos a meditar en esa reflexión. Cuando nosotros nos acercamos a Romanos 3:23, a Romanos 6:23, a Romanos 3:10, y cuando vemos Efesios 2:8 al 10, nosotros vemos que todos hemos pecado, lo cual nos destituye de la gloria de Dios y nos hace inadmisibles en la elección de Dios. Por lo tanto, nosotros, en nuestros propios méritos, no merecíamos la elección de Dios, porque no había nada bueno en nosotros que nos recomendara hacia Él. Y eso usted lo tiene claro porque entiende el concepto del pecado en su vida. Lo que no podemos responder entonces es por qué Dios nos eligió. Eso es lo que no podemos responder. Nosotros podemos responder por qué Dios no nos eligió. Nosotros podemos responder por qué Dios no elige a algunos. Y no los elige porque esos algunos están muertos en sus delitos y pecados, y esos algunos han atentado contra Dios y maldicen a Dios día tras día. Ellos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ellos no reciben injusticia, sino que reciben justicia. Todas aquellas personas que no fueron elegidas ni ordenadas para la salvación no reciben injusticia de Dios. Reciben una sola cosa: justicia divina. Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, cada persona que se encuentre en este auditorio o en el mundo que no haya confesado sus pecados delante del trono de Dios y haya buscado a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano, amigo, compañero, tú mereces la muerte. Esa es la condena que Dios ha hecho por la paga del pecado. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque de una forma misteriosa Dios ha elegido para salvación. Hermanos, lo que quiero tratar de mostrarles en este momento es que no había nada, no existe nada que nos recomiende a Cristo, pero Cristo nos ha elegido a nosotros. Hay multitudes de personas que han muerto sin Cristo, pero usted tiene el privilegio de que sus ojos fueron abiertos, su razón le fue devuelta y usted puede creer en Jesús. Lo que para algunos toma décadas, lo que para algunos nunca llega, usted hoy lo tiene. Y usted lo tiene, déjeme decirle por qué. En Efesios 1, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, la razón es porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ese es el origen de nuestra elección. El origen de nuestra elección es la voluntad misma divina de Dios. Nuestra elección nace de la voluntad de Dios. Pablo dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. El origen de nuestra elección radica en la mismísima persona de Dios. El versículo 3, incluso en otras versiones, nos dicen, por ejemplo, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. El versículo 3 se traduce como las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. El origen de nuestra elección son las bendiciones espirituales que Cristo nos ha traído del cielo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este misterio de la elección incondicional debe arrodillarnos y hacernos preguntar, ¿por qué me has elegido a mí? Porque no había nada que me recomendase con Él. Porque Dios antes de la fundación del mundo me eligió, Él sabiendo mis pecados, Él sabiendo mis debilidades, Él sabiendo mis ofensas, Él aún así ha impartido gracia para con nosotros. Y eso nos habla del momento de nuestra elección. El momento de nuestra elección. Y el momento de nuestra elección. Sabemos que el origen es el mismísimo origen de Dios. De Él proviene esa elección. Pero el momento de esa elección, el momento en el que Él nos eligió, fue antes de la fundación del mundo. Antes de que usted y yo existiéramos. Antes de que la tierra fuese creada. Dios nos había elegido, no en base a nuestros méritos, no en base a nuestro carácter, no existíamos en base al afecto de su voluntad. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. No existía el tiempo siquiera y Dios ya nos había escogido. Hermanos, si tenemos que seguir haciéndonos esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos escogió? Volvemos a leer Romanos 9:11, pues no había aún nacido ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cuál es el propósito de Dios conforme a la elección? ¿Cuáles fueron las motivaciones que Dios tomó para elegirnos? ¿De qué echó mano el Señor para elegirnos a nosotros? Si leemos el versículo 7 de Efesios 1, vamos a entender un poco qué tomó en cuenta Dios para elegirnos. Dice la Biblia, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Sigue diciendo, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Cuando le preguntamos a las Escrituras cuál es la razón por la cual Él nos ha elegido, solo podemos decir, según el afecto de su voluntad, conforme a la intención de su voluntad, es decir, conforme a su propósito y no al nuestro. La doctrina de la elección incondicional nos enseña que Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, de que Dios tiene la iniciativa, de que Dios es primero, de que la salvación le pertenece a Dios, de que Dios a través de su Espíritu Santo coloca la fe en aquellos que han de creer a través de la predicación del Evangelio y pueden responder en obediencia y fe a ese mensaje y venir a Cristo.
Eso es lo mismo que hizo Jesús cuando Lázaro estaba en la tumba y él se paró frente a la tumba y dijo, quiten la piedra, y gritó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió. Esa gloria, esa elección, esa vida solo puede ser dada a través de Jesús. Esa salvación solo puede ser correspondida a través de Cristo, y esa elección que Cristo hace es basada en su propia voluntad. Y yo sé que a lo mejor necesitamos algunos textos que nos ayuden a entender esto. Lucas 10, 21 al 22 nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y escuche lo que dice la Escritura. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La autoridad de Cristo es de Cristo, y Él tiene la potestad de revelarle al Padre a quien Él quiere. Hechos 13:48 nos dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Escucha eso. Y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Si esa fue la elección, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Si esa fue la elección, ¿cómo hacen entonces las personas? Si Dios ya los ha elegido, ¿cómo ellos pueden hacer? Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que Dios ha enviado el Espíritu Santo para transformar los corazones de piedra de los perdidos en corazones de carne a través de la predicación del Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Nosotros no sabemos quiénes están escritos en el libro de la vida. Nosotros lo único que sabemos es que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándole todas las cosas que Él ha mandado. Por lo tanto, la obra de la salvación, aunque está dentro de las exigencias y dentro de la propia voluntad de Dios, la responsabilidad del creyente es predicar la palabra de Cristo, predicar el evangelio de salvación, para que el Espíritu Santo de Dios haga la obra de regeneración en aquellos que Él los va a hacer, le quita el corazón de piedra, le dé un corazón de carne y ellos sean salvos. Y ellos sean salvos. Esa es la forma como Dios salva. Esa es la forma como esa elección incondicional y eterna se aplica en el corazón de los perdidos. El Espíritu de Dios se mueve en medio de aquellos que han de ser escogidos y les da un nuevo corazón y les da la facultad de creer. Les da el don de la fe. Pero ese don de la fe está solamente en aquellos que han sido escogidos, no en aquellos que no quieren creer en Cristo. Por lo tanto, la elección es inmerecida e incondicional, pero el llamado del Evangelio es universal. Todos nosotros tenemos que predicarle a Cristo a todo el mundo. Y solo Dios sabe quién va a responder en arrepentimiento y fe. Solo Él sabe, solo Él puede transformar los corazones de piedra de las personas. Nosotros no convertimos personas, hermanos. Nosotros no repetimos oraciones y somos salvados. Es el Espíritu Santo de Dios, basado en la elección eterna y soberana que el Padre hizo antes de la fundación del mundo, que rescata y despierta la vida de los perdidos. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. El versículo 5 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Él nos predestinó. Él nos predestinó. Y hay una diferencia clara entre quizás la escogencia y la elección, o la predestinación. La predestinación tiene más el propósito de mostrarnos de que Dios no solo nos escogió,
sino que Él diseñó las obras en las cuales nosotros debemos andar. Es decir, Dios no solo nos escogió al azar, sino que Él preparó el camino por el cual nosotros debemos andar. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Y nos dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros o no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 es la clave, porque el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Ahora, ¿cuáles buenas obras? Pablo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. La doctrina de la predestinación, más de ser una doctrina excluyente, es una doctrina que nos ayuda a descansar en la soberana voluntad de Dios y en el cuidado para con sus hijos. Porque Dios predestinó las obras buenas por las cuales nosotros podemos andar. Lo que significa que si dependiera de nosotros elegir las obras por donde andaríamos, siempre las obras serían malas. Él nos lleva por el lugar seguro. La doctrina de la elección nos muestra que Dios es un buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es un buen pastor que prepara el camino, prepara el escenario, prepara nuestras vidas para llevarnos por el lugar por donde solo Él quiere llevarnos. La doctrina de la elección nos muestra que no había absolutamente nada bueno en nosotros, pero que Dios decidió darnos de su gracia para salvarnos en Cristo Jesús. La doctrina de la elección nos muestra que lo único que necesitábamos era el juicio de Dios y Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos, la doctrina de la elección no muestra un Dios egoísta, muestra un Dios de gracia, de gracia, de gracia y de gracia. Porque no había nada en nosotros que nos recomendara ante ese Dios. Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos tomó del reino de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable en Cristo, al reino de su amado Hijo. Eso es lo que la doctrina de la elección nos enseña. Hemos sido rescatados, hemos sido salvados. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hay un autor de la salvación y ese autor de la salvación es Cristo Jesús. El Señor nos ha otorgado la salvación por gracia. Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha predestinado para la adopción como sus hijos mediante Jesucristo. Y la única razón por lo que lo ha hecho es conforme a la voluntad de su gloria. Y lo ha hecho con el propósito de la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente Él ha impartido en nosotros en el amado. Y ese es el misterio de la elección. Una elección completa y absolutamente incondicional. El propósito último de la elección es elevar a Cristo como el objeto de nuestra fe, nuestro amor y nuestra adoración. La elección glorifica a Cristo porque muestra que nuestra salvación depende completamente de su sacrificio y de su obra mediadora. Y esto es para la gloria de Dios. Cuando Dios el Padre nos mira, mira la faz de Cristo en nosotros. Mira la faz de Cristo. Porque es mediante la obra redentora de Cristo que nosotros podemos ser salvados. En conclusión, mis hermanos, estas verdades nos deben llevar a una profunda humildad y gratitud. De que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestras fuerzas, de las oraciones que hicimos, de las cosas que hacemos por Dios. Depende de su gracia soberana que Él se propuso en sí mismo para la alabanza de su gloria. Estas doctrinas nos dan consuelo y seguridad de salvación, porque ahora sabemos que la salvación nuestra no depende de la oración que hiciste cuando pasaste al altar ese día, ni de la oración que repetiste,
sino del designio soberano y eterno de Dios que se propuso en sí mismo antes de la fundación del mundo. Él dijo, serás salvado. Pero debemos seguir preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esta doctrina debe motivarnos para la santificación. Y es lo que dice Pablo. Fíjense el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. La elección tiene una ejemplificación práctica y es la santidad del creyente. Al momento de ser elegidos por Dios, que Cristo ha sido la propiciación por nuestros pecados, lo menos que nosotros debemos hacer es presentarnos santos y sin manchas delante de Él a través de la asistencia del Espíritu. Guardarnos en santidad. Y por último, esto nos da la confianza y la audacia de creer que solo Dios salva. Dios ha ordenado el Evangelio como medio por el cual los elegidos serán llamados a la fe. Dios ha ordenado el Evangelio como el medio por el cual los elegidos serán llamados por fe. Estaba pensando en un texto que se encuentra en 1 Corintios 1, donde nos dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, escuche lo que dice Corintios 1, 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Otras versiones dicen, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. La elección incondicional de Dios nos muestra cómo nuestros esfuerzos de evangelización para nuestros familiares y amigos no serán en vano, porque Dios traerá a su pueblo a la salvación. Dios traerá a sus escogidos a la salvación. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, Él les dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero después dijo, hay otras ovejas que no son de este redil. Ellas también vendrán. Jesús se estaba refiriendo a todos aquellos escogidos que Dios ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, la doctrina de la elección nos debe llevar a mirar la gloria de Dios. Quiero terminar solo leyendo el versículo 6, cuando dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando te preguntes por qué Dios te ha escogido, la respuesta es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué me escogió a mí? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y qué había bueno en mí? No había nada. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la única razón por la cual Dios nos ha escogido, para alabar su nombre, para glorificar su nombre, que Él nos ha impartido gratuitamente en el amado. Quiero terminar con una frase del pastor Charles Spurgeon. Cuando leía y él estudiaba acerca de la elección, veía que habían dos grupos que preguntaban acerca de la elección o discutían. Unos que decían, ¿por qué Dios rechaza? ¿Por qué Dios no los elige a todos? Y había otro grupo que decía, ¿por qué Dios me ha elegido a mí? En ese grupo se encontraba él. Y meditando y reflexionando en eso, él decía lo siguiente. Y me gustaría que esto sea también nuestra oración. Este hombre dijo, cuando Jesús vino a salvarme, he de decirlo, no encontró nada bueno en mí. Yo sé con plena certeza que no había nada que pudiera recomendarme a Cristo. Y si me amó,
fue porque así le plació, pues no había nada en mí deseable ni digno de afecto. Lo que soy, lo soy por su gracia. Él lo hizo todo. Solo un pecador encontró en mí, y su propio y soberano amor es la única razón de mi elección. Leí esa frase en el seminario hace 10 años atrás. Y el momento en que yo leí que Dios me había salvado por su gracia, también invadió mi corazón de esa pregunta: ¿por qué a mí? Es un misterio, mis hermanos, porque Dios ha elegido las vidas de pecadores como nosotros. Por lo tanto, recuerda esto: Dios te ha salvado por gracia. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo y no había nada bueno en ti, pero Dios te ha escogido a ti para la alabanza de la gloria de su gracia. Vivamos de esa manera, glorifiquemos a nuestro Dios y salgamos por estas puertas agradecidos por la gracia de Dios inexplicable e inentendible. Y démosle gracias cada día porque Él nos ha bendecido con una bendición espiritual en los lugares celestes. Oremos. Padre, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque no entendemos qué te hizo elegirnos. Solo tu voluntad, solo tu afecto, solo lo que tú te has propuesto en ti mismo. Qué inmerecidos, Señor, somos de esa gracia, pero cuán acepto nos hace Cristo delante de ti. Podemos entrar, Señor, al trono de la gracia, clamar por oportuno socorro porque tú nos has salvado. Ayúdanos, Señor, a valorar esta salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a ver la dimensión de la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a ver, Señor, cómo tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Qué increíble es tu amor, qué increíble es tu gracia. Ayúdanos a valorar, Señor, esa gracia, a honrarte, a glorificarte y a entender que ahora nada se compara con el valor que Cristo debe tener en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.